días, mis queridos hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este devocional. Recordarles que en el día de ayer yo hablaba acerca de Daniel, este joven que fue llevado cautivo a Babilonia y que dice la Biblia que desde el primer día que entró al palacio del rey Nabucodonosor, propuso en su corazón no contaminarse con nada de lo que le iban a ofrecer en Babilonia. El libro de Daniel nos habla de otros jóvenes que también, juntamente con él, fueron llevados al cautiverio y que allí murieron en Babilonia, 70 años de cautiverio. Los nombres de esos jóvenes valientes que no claudicaron, que no se postraron ante los ídolos de Babilonia, los tenemos en la Biblia. Sus nombres eran Ananías, Misael y Azarías, de la tribu de Judá. Jóvenes valientes que junto con Daniel marcaron una diferencia durante los años que vivieron en aquel imperio. Permítame leerles también en el capítulo 1 del profeta Daniel, a partir del versículo 17, lo siguiente. Es una información muy interesante acerca de estos personajes. Dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante del rey Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Siempre cuando una persona se toma en serio su relación, su comunión con el Señor, esas personas marcan una diferencia. Era totalmente imposible que estos 4 jóvenes pasaran desapercibidos en aquel reino de paganismo, de idolatría, de inmoralidad, etc. Dios estaba con ellos y ellos iban en serio con Dios, sin sus padres, sin templos, sin sinagogas, desterrados, sabiendo que muchos en su país habían sido muertos, que el templo había sido quemado y destruido y que no se volvería a construir en su época, sino 70 años después, y ellos no lo visitarían, no lo conocerían. Ellos no se comenzaron a quejar y a lamentar, sino que ellos se prepararon delante del Señor, se fortalecieron en la fe y marcaron una diferencia. Llegaron momentos en los que tuvieron que arriesgar su vida y lo hicieron, pero el Señor siempre fue propicio a ellos. Hermanos queridos, estas historias son reales. Como decía ayer en el Pastor Online por la tarde a una persona, claro, estas historias son reales, no son metáforas, no son mitos, no son cuentos ni engaños. Son historias reales que ocurrieron hace cientos, hace miles de años, en vidas, en personas que amaban a Dios, que amaban su palabra y que bajo ningún concepto le iban a permitir a Nabucodonosor ni a nadie manipular y cambiar sus vidas. Todo lo tenían en contra. Vivían en un país extranjero, una lengua extranjera, costumbres diferentes, una religión diferente. Les cambiaron el nombre. En otras palabras, como diríamos hoy en día en términos modernos, les intentaron desprogramar, quitarles el chip de santidad y de conocimiento de Dios y hacer de ellos otras personas completamente diferentes. Estos 4 hombres, estos 4 muchachos, como los llama la Biblia, no se dejaron moldear por el mundo. Qué lástima ver gente hoy en día que se adapta a las costumbres del mundo, que en vez de marcar una diferencia, en vez de ser una luz en medio de tanta oscuridad, pues pasan desapercibidas sus vidas, porque no viven en orden, no viven en obediencia, no viven en santidad, hablan, piensan, actúan, reaccionan exactamente igual que los mundanos, que los inconversos. Pero estamos viviendo unos tiempos en los que Dios quiere que nosotros marquemos una diferencia. En el púlpito, los predicadores hoy en día tenemos que marcar una diferencia con los mensajes que se oyen en mayoría de las congregaciones. No tenemos que endulzar la palabra, no tenemos que echarle agua al vino, tenemos que hablar claro. Nuestras vidas tienen que ser diferentes, tienen que impactar en el país, en la sociedad, en la familia, en el puesto de trabajo donde Dios te ha puesto.
Todos tenemos, por así decirlo, un radio de influencia, evidentemente unos más y otros menos, pero que no pase desapercibida tu vida. ¿Cómo aguantaron esas presiones? ¿Cómo pudieron destacar en medio de un imperio tan pagano y tan terrible como era el imperio babilónico? Porque se tomaron en serio su comunión con Dios. Tenían una relación íntima con el Señor. No tenían pastor, no tenían una Biblia completa como tú y yo. No tenían redes sociales a través de las cuales alimentarse, como muchos de ustedes me dicen cada día, pero tenían línea directa con Dios. Ellos conocían a Dios, ellos conocían la palabra del Señor. Ellos se habían refugiado, se habían escondido en Dios, en el corazón de Dios, y por eso el mundo les resbalaba, no surtía ningún efecto, no los pudieron transformar. Y mira que lo intentaron, les cambiaron hasta esos nombres preciosos que tenían por nombres de divinidades babilónicas, pero intentaron cambiarlos, pero fue imposible, porque por dentro tenían raíces profundas en el Señor. Y esto es lo que yo quiero en esta mañana enfatizar, que echemos raíces en Dios, que no seamos cristianos emocionales, que no seamos cristianos como el viento, que cuando sopla una doctrina o cuando sopla un método o un sistema o algo nuevo, ahí se van detrás. Echen raíces profundas en Dios, tengan personalidad, tengan criterio, y ese criterio tiene que estar basado no en lo que sentimos, no en lo que a mí me parece, sino en lo que dice Dios en su palabra. La palabra de Dios ha prevalecido a lo largo de los tiempos. Ellos también leían la palabra. Vemos, por ejemplo, en un momento puntual, cerca ya del final del cautiverio en Babilonia, cómo Daniel consultaba y leía los pergaminos, ¿verdad? Las profecías del profeta Jeremías. Nosotros hoy en día tenemos que echar raíces, porque los vientos contrarios están soplando de una forma tremenda. Están tratando de desprogramarnos, están tratando de descristianizar el mundo, están tratando de meter en los colegios, en las escuelas, en nuestras vidas, a través de los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, etcétera. Están tratando de meternos una nueva filosofía, que aceptemos lo malo como si fuera bueno, lo dulce como si fuera salado, la tiniebla como si fuera luz. Y esta es una de las señales de los últimos tiempos, que a lo bueno lo presentarían como si fuera algo ya terrible, pasado de moda, caducado en el tiempo. Hermanos queridos, la palabra de Dios no caduca. Los principios que Dios nos enseñó en su palabra, tenemos que defenderlos a capa y espada, hasta la muerte si hace falta. No claudiquemos, no nos dejemos, repito, moldear por el mundo. No tenemos que agradar al mundo, a quien tenemos que agradar es a Dios. Es imposible caerle bien a todo el mundo. Y si por ser cristiano eres criticado, eres cuestionado, bienaventurado eres, mi querido hermano. Porque repito, tu problema no es que la gente no te ame, tu problema nunca debe ser que la gente no te ría las gracias. Tu problema es que si intentas agradar a los hombres a precio de no agradar a Dios, te has metido en un lío tremendo. Sé valiente. Estos muchachos fueron valientes. Estos muchachos estuvieron dispuestos a morir. No claudicaron los 3 jóvenes amigos de Daniel cuando los querían arrojar a un horno de fuego y quemarlos y así acabar con ellos. Al contrario, no claudicó Daniel cuando le dijeron no ores en un tiempo y si no te echamos al foso de los leones. En ningún momento, mira, todo lo que le hacían era inútil porque ellos sabían en quién habían creído. Agárrate a Cristo, agárrate al Señor, agárrate a su palabra. No seas un cristiano temeroso. Sé un cristiano valiente. La Biblia habla de que tenemos que ser valientes, atrevidos, osados, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Quieran oír o no quieran oír, me da igual. Repito, no estamos aquí para agradar a los hombres. No estamos aquí para convencer a nadie. Estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Y es el tiempo, ahora más que nunca. Aprovechemos este confinamiento para extender la palabra de Dios. Háblele a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Háblele a todo el mundo, dígale que este es simplemente el preludio de cosas terribles que van a venir, que están profetizadas en la palabra de Dios. Claro, ¿cómo no les va a dar Dios inteligencia, conocimiento, sabiduría, dones? Es que Dios siempre honra a los que le honran. Dios siempre respalda a aquellos hombres y mujeres valientes que ponen a Dios en primer lugar en sus vidas. Vamos a imitarlos. En la Biblia hay ejemplos que no tenemos que imitar, que se escribieron precisamente para eso, para que no hagamos lo mismo que ellos. Pero en este caso no.
en este caso tenemos que imitarles en su valentía, en su fe, en su obediencia, en su sometimiento al Señor. A ellos sí que hay que imitarlos, porque marcaron una diferencia y ahí están para alentarnos y para animarnos, para que hoy vivamos un día victorioso y para que tu vida nunca pase desapercibida, porque esa sería la peor desgracia, que nadie se entere en quién has creído, que nadie sepa por qué eres diferente. Abre tu boca, no tengas miedo, aunque algunos se burlen y se rían, pero otros se convertirán gracias a tu valentía y gracias a la fe que has depositado en el Señor. Queridos hermanos y amigos, vamos a orar en este momento juntos alrededor del planeta Tierra, centenares de hermanos en toda la tierra, en muchas naciones. Vamos a orar, vamos a confesar nuestra fe y vamos a pedir que hoy el mundo espiritual sea sacudido por la predicación del Evangelio. Vamos a predicar a todas las personas, vamos a abrir nuestras bocas y vamos a decir que Cristo viene pronto, que se preparen, que es tiempo de reconciliación, tiempo de volver a Dios, tiempo de agachar la cabeza, de tragarnos el orgullo y decir: Cristo, sé tú mi cabeza, mi autoridad, y sé tú mi Dios. Oramos, hermanos. Padre Celestial, muchísimas gracias, Dios mío, por este privilegio que nos das de empezar cada mañana contigo. Dios mío, abre nuestras bocas, quita la cobardía, quita el temor de los corazones de tus hijos, y que hoy vivamos, Señor, predicando tu palabra con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, y también, como no, con nuestras palabras. Quita el cansancio y la fatiga, renueva las fuerzas del cansado, levanta, Señor, a los tibios, a los que se han enfriado en su relación contigo. Dios mío, gracias por la vida de estos muchachos, de estos hombres valientes, que estuvieron dispuestos a dar su vida, con tal de que tú fueras glorificado y reconocido. Dios mío, que a través de nosotros la gente pueda ver a Cristo, y que muchas personas pasen de muerte a vida, viendo, Señor, cómo tú nos has sustentado, cómo tú nos has bendecido y cómo tú nos has cuidado en este tiempo. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, sé que hay muchos de ustedes, como me decía recién una hermana, que no se había acostado porque estaba despierta esperando al devocional. Que Dios le bendiga, mi querida hermana, y a todos los que hacen cada día un esfuerzo por levantarse temprano. Sé que en otros lugares es de madrugada, pero Dios honra a los que le honran. Que Dios les bendiga y vamos a confesar, vamos a creer que hoy vamos a tener un día glorioso para la honra y para la gloria del Señor. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Les mando un gran saludo desde las Islas Canarias. Bendiciones para todos.